Buenas noches, hermanos y hermanas. Ahora, este día jueves vamos a continuar en el libro de los Hechos. Como ustedes han visto ahí en la invitación que se ha girado a través de Facebook, pero también del libro del grupo de WhatsApp. Así es que vamos a seguir con el tema de la iglesia. Cada reflexión, cada estudio del texto, en cada texto del libro de los Hechos, hay que ir haciendo el aterrizaje correspondiente para poder ir aplicando el, el mensaje, el contenido que hemos estado realizando a través de los jueves. Porque ahora iniciamos entonces el capítulo número 5, los versículos del 1 al 11. Esto tiene que ver con dos devocionales anteriores, dos estudios anteriores, cuando reflexionábamos sobre la vida, algunos aspectos de la vida de la comunidad de fe de los primeros cristianos o la comunidad de fe de los discípulos de Jesús que estaban en Jerusalén, que fueron los primeros que recibieron el Espíritu de Dios. Entonces, esto hay que vincularlo y ese ejercicio voy a hacer ahora para poder entonces tener una comprensión un poco más integral, pero también un poco más informada. Porque ahora me gustaría hablar sobre aproximadamente dos aspectos, para que podamos tener entonces el panorama. Primero, voy a resaltar algo que muy levemente toqué el jueves pasado, que es sobre Bernabé. Luego voy a tocar dos textos bíblicos que ya los vi jueves anteriores, sobre algunos aspectos de la vida cotidiana de la comunidad de fe, porque todavía no se llamaban comunidades cristianas, mucho menos iglesias, aunque aparece algo así, un término ahí. Solo que hay que recordar que Lucas escribe mucho tiempo después el libro de los Hechos, mucho tiempo después de la muerte y resurrección de Jesús. Estos libros nunca fueron escritos en el momento, ¿verdad?, de los sucesos, de los hechos. Eso fueron décadas después. En algunos casos 60 años, 80 años después. Entonces, y esto mismo ocurre con el libro de los Hechos. El libro de los Hechos no solamente nos plantea, nos comparte Lucas o nos narra Lucas, solamente hechos de los apóstoles, sino que de la vida de la comunidad de fe, como la comunidad de fe. Antes de el texto que tiene que ver ahora es todo lo relatado por el capítulo 5 de los versículos del 1 al 11, que nos plantea Lucas en ese texto. Nos plantea todo este acontecimiento de una pareja de esposos que venden su propiedad y también entregan una parte a los apóstoles y otra parte se quedan con el dinero. Vamos a ver eso ahora, pero lo voy a terminar el próximo jueves. Primeramente, me gustaría centrarme en la experiencia de Bernabé. Solamente son el versículo 36 y el versículo 37 del capítulo 4, que lo vimos, como repito, ¿verdad?, muy superficialmente el jueves pasado. Lo voy a leer ahora. Capítulo 4, versículo 36 y versículo 37 del libro de los Hechos. Dice:
Entonces José, quien por los apóstoles era llamado Bernabé, que significa hijo de consolación o hijo de exhortación, y quien era levita, natural de Chipre, y como tenía un campo, lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Esos dos versículos, esas líneas, Lucas las coloca intencionalmente, porque sí tiene que ver con lo del capítulo 5. Sí está vinculado también con lo que ha dicho del versículo 32 al versículo 35. Ese texto lo voy a ver en el segundo momento, ¿verdad? Primero, solo en estos dos versículos. Bernabé, en el capítulo 4 del libro de los Hechos, versículos 36 y 37. Era levita y natural de Chipre, dice el texto. Venía de una familia sacerdotal. Y también él vivía en Chipre. En sus Biblias aparece atrás del libro unos mapas. Hay una diversidad de mapas. En algunas versiones vienen más mapas y en otras vienen menos. Si ustedes tienen en la versión que ustedes tienen de la Biblia, puede aparecer entonces ese mapa de los viajes que hizo Pablo, esos viajes misioneros, ¿verdad?, que hizo Pablo. Ahí se puede ver dónde está Chipre, que está, si Asia Menor está por acá, Asia Menor es donde están las iglesias que se habla del Apocalipsis, en el libro del Apocalipsis. Entonces eso está más abajo, donde está más o menos Antioquía, ¿verdad? Tarso, Antioquía. Y Chipre estaría más o menos aquí, que viene siendo como una isla. Esto, ¿verdad? Si ustedes lo ven, yo creo que por la pantalla, ¿verdad?, se ve así, solo que ustedes lo van a ver al revés. Pero por ahí está en el mapa, ¿verdad? Ahí está Chipre. Se supone entonces que Bernabé, que se llama José, ¿verdad?, pero los apóstoles le decían Bernabé. Y Bernabé tiene un significado de ser hijo de exhortación o hijo de consolación. Exhortar no es regañar, es animar. Exhortar no es regañar como la gente comúnmente lo hace. Te voy a exhortar, ya piénsala. O el pastor está exhortando, está regañando. No, no quiere decir eso tampoco el texto. La palabra esa no quiere decir eso. Se cree entonces que Bernabé nació y creció en Chipre. O sea, que Bernabé es un integrante de la diáspora. ¿Se acuerdan que eso lo mencioné también yo el jueves pasado? Esto de la migración no es solo de los salvadoreños, ni de los centroamericanos, ni de esta época del siglo XX, ni siglo XIX, sino que esto, todas las culturas, las etnias humanas migraron desde siempre. Desde siempre. Hay toda una teoría antropológica de que el origen del ser humano está en África, ¿verdad?, por los restos encontrados de osamentas ahí más antiguas. Hay una vertiente por ejemplo, ahora ya hace un siglo sí se creía eso, ¿verdad?, de que porque esa era la teoría, que nosotros proveníamos del mono, ¿verdad?, pero no tiene nada que ver eso. Entonces eso está superado, hasta científicamente superado, eso. Y nosotros que tenemos fe en Dios, asumimos la creencia, ¿verdad?, de que somos una creación humana. Es bueno, si quieren ahondar en eso, ¿verdad?, de la teoría creacionista,
es interesante también identificar, por ejemplo, la línea de los australopitecos, que no son, como se decía antes, venimos del mono, no se viene de ahí, se viene de otra corriente, eh, creacionista también, nosotros. Entonces José, llamado también por los apóstoles Bernabé, y yo ya me voy a quedar con el nombre de Bernabé porque así se le sigue llamando después en el libro de los Hechos. Es bien interesante este texto porque marca el inicio de un nuevo ciclo en la narración, en la escritura y narración del libro de los Hechos, que parte del capítulo 6 hacia el capítulo 11 aproximadamente. O sea, lo que estudiamos hoy tiene que ver con todo eso, tiene que ver con todo lo que viene después. Entonces Bernabé era levita, había nacido en Chipre, había crecido en Chipre, y por lo tanto entonces se cree, se supone, se presume de que es un integrante de la diáspora. Se cree entonces eso, de que Bernabé procede de allá y llegó a Jerusalén. Bernabé tenía, también nos narra estos 2 versículos. Eso aparece en el 36, ¿verdad? Eso hay que tomarlo muy en cuenta por lo que viene. Lo que viene en el 36, 37 es como tenía un campo, o sea, un terreno, un lote, un terreno. No cualquiera podía tener eso también, ¿verdad? Se cree que en la época de Jesús, un poco antes, en la época de Jesús y un poco después, la gente no tenía ropa para cambiarse. Ciertos sectores empobrecidos solamente tenían una ropa y esa se la ponían hasta que se podía. No era que tenían cambios de ropa y todo eso, ¿verdad? Algunos sectores sí, pero otros, la inmensa mayoría no tenía eso. Lo otro es que no hay que confundir Hollywood, las películas de Hollywood, con el relato del texto bíblico. En el texto bíblico encontramos la gente con cosas de oro y todo, pero esa solo representa a cierta clase social, económicamente hablando, alta. Pero en cuanto a ropa, la mayoría de personas solo contaban con una ropa, que se ponían vez tras vez, hasta que se rompía. O lograban ahorrar si es que podían, lo cual era casi imposible, y entonces se compraban otra, como decíamos antes. Antes se decía hablar de muda, ¿verdad? Muda de ropa. Una mudada de ropa, se decía, una mudada de ropa. Entonces, el hecho de que Bernabé tuviera un terreno significa, nos hace creer, nos hace pensar, nos hace suponer de que el hombre entonces tenía posibilidades, ¿verdad? No solo de comprarse un cambio de ropa, sino que también de tener dinero para comprar un terreno en Jerusalén, en Judá, en esa zona. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque aquí se dice de que Bernabé, como tenía un terreno, o sea, un campo, pues, lo vendió. Entonces, ¿por qué vende Bernabé el terreno? Eso es lo importante que hay que identificar aquí y que tiene vinculación con el relato próximo de Ananías y Zafira. Ahora, entonces, él tenía un terreno. Eso era también algo de los judíos de la diáspora. No estaba hablando de los salvadoreños de la diáspora. Pero miren las similitudes que hay. Los judíos que estaban en la dispersión, o sea, en la diáspora de aquella época, que es
siempre se fueron, o sea, desde siempre se han ido, se regresaron unos, ¿verdad? Fueron a habitar otras zonas ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, he hablado de eso también, que fue por la guerra en los años 70, 69, finales del 69, el 70, y quizás algunos remanentes más del 71, 72, que fueron cuando se eliminaron, cuando Roma, a través de su ejército, destruye, aniquila todos los reductos de resistencia que había. Hablé de eso cuando hablé de esa parte de los macabeos y todo eso, que ya lo mencioné también otro jueves anterior. O sea, todos los textos tienen relación y vinculación, por eso es que no hay que olvidarlo, ¿verdad? Entonces, para la gente de la diáspora, para los judíos que estaban en la dispersión, o sea, en la diáspora, tener una propiedad en Jerusalén no solo significaba un patrimonio económico, no solo también tenía un valor político, social, o de prestigio, sino que también tener un terreno, un lote, un campo, alguien de la diáspora que tuviese un terreno, una propiedad ahí, en Jerusalén, en la región de Judea, también tenía un significado religioso muy marcado, muy enquistado, porque eso le podía permitir a este fulano judío de la diáspora, viviendo en Chipre como Bernabé, tener y saber que en Jerusalén está su terreno, que es la tierra que Dios les dio. Porque esa creencia es una creencia histórica. No viene de la época de Jesús. Viene de la época después de la esclavitud. Entonces, porque acuérdense de eso, que en el Antiguo Testamento, el fundamento, el centro, el núcleo de la fe de los pueblos en el Antiguo Testamento, de los pueblos de Dios, era la tierra que Dios había prometido. Vivir en la tierra que Dios les había dado, habitar en esa tierra, era estar en la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, para Bernabé, y como también cualquier otro judío de la diáspora de aquella época, tener un pedacito de tierra allá en Jerusalén, porque acuérdense que él vive en Chipre, y entonces tener eso significara tener un arraigo religioso, de fe, de espiritualidad, si se quiere decir, y económico, pues, también. Entonces eso nos hace suponer, a mí por lo menos me hace suponer, de que Bernabé no era cualquier, ¿verdad? Como decimos ahora actualmente, no era Juan Pueblo, ¿verdad? O como se llama aquí, ¿verdad? José Pueblo no era, porque tenía dinero para comprar un terreno, porque era de él. Entonces, al menos él lo podía, él era de propiedad de él. Y entonces se dice Lucas, nos cuenta de que entonces ese terreno lo vende, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Esa era una expresión como para poder decir, lo puso a disposición de los apóstoles. O sea, lo entrega para ser dispuesto ese dinero, el monto por el cual le pagaron por el terreno, lo puso a disposición de los apóstoles. No hay ningún otro comentario, ninguna otra información. Y es interesante, ¿verdad? Porque Lucas lo coloca, porque precisamente ahora voy por la segunda cosa que quiero decir esta noche. Porque son tres las que voy a decir. La segunda cosa tiene que ver con el versículo 32 al versículo 35, que voy a leerlo, del capítulo 4 del libro de los Hechos.
La multitud de los que habían creído era de un solo corazón y una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que todas las cosas les eran comunes. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había, pues, ningún necesitado entre ellos, porque todos los que eran propietarios de terrenos o casas los vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y era repartido a cada uno según tenía necesidad. Y luego viene el texto, los 2 versículos de Bernabé, que nos cuenta Bernabé. Y Lucas es bien genial para escribir, ¿verdad? Porque nos va llevando poco a poco en el desarrollo de todo este planteamiento teológico, bíblico, teológico. Es todo un proceso que uno no puede perderse, porque los textos no están desconectados, nunca, de ningún libro. Todos los textos de un libro van conectados, tienen una secuencia, una lógica, una intención, tienen varias intencionalidades también. Y por lo tanto, no podemos separar un texto del contexto que viene antes y después. Porque esta es la segunda cosa que quiero mencionar, o el segundo elemento que quiero resaltar, es que Lucas ya nos ha compartido en el capítulo 2 esto precisamente. La primera vez, el primer relato, está en Hechos capítulo 2, versículo 43 y versículo 47, que quiero que lo busquen para que ustedes, yo lo voy a leer entonces, pero después voy a hacer un punteado, así puntualmente hablando, sobre eso. Versículo 43 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Entonces caía temor sobre toda persona, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Vendían sus posesiones y bienes, y los repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánimes en el templo día tras día, y partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. En el primer relato, entonces, los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común. Primera característica. Segunda, vendían sus posesiones, bienes, y los repartían a todos, a cada uno, según sus necesidades. Entonces eso me hace suponer que los que tenían mayor necesidad recibían mayor cosa. Perseveraban unánimes en el templo. Partían el pan en las casas. Participaban de las comidas con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo. No con solo ellos, no con solo la comunidad de fe, sino con todo el pueblo. Y por lo tanto, Dios añadía a los que debían ser salvos. Eso también es un planteamiento programático para cualquier iglesia actualmente, ¿verdad? El segundo relato es el que les acabo de leer.
lo que dice puntualmente el segundo relato es la multitud de los que habían creído. O sea, ha pasado un tiempo por medio del cual uno puede suponer, inferir y percibir por la lectura también de los textos que ahí lo plantean, que se iba incorporando más gente. Por supuesto que se iba incorporando más gente a esa comunidad de fe. ¿Cómo es que no va a incorporarse gente? Si entonces la comunidad está haciendo favor con todo el pueblo. Están proclamando la resurrección de Jesús ahí en Jerusalén. ¿Cómo es posible que entonces la gente entonces se muestre indiferente frente a eso? No puede ser, ¿verdad? Entonces el segundo relato lo que nos dice es que la multitud que habían creído era de un solo corazón, de un solo espíritu, un solo corazón. Todas las cosas les eran comunes para todos, y nadie decía ser suyo propio nada de lo que poseían. Eso es bien interesante también, ¿verdad? Y que choca ahora ese pensamiento, porque nosotros en la actualidad tenemos esto de la propiedad privada bien enquistado, ¿verdad? Por supuesto. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. No había ningún necesitado entre ellos, porque todos los que eran propietarios de terrenos o casas los vendían y colocaban entonces a los pies de los apóstoles y los repartían a cada uno según su necesidad. Esos dos textos nos plantean más o menos lo mismo. Un proceder, aspectos espirituales que podríamos calificar ahora de netamente espirituales y otros netamente de aspectos más existenciales, materiales, etc. En ninguna parte aparece de que era un dictamen de los apóstoles hacer eso. O sea, vender las propiedades y agarrar el dinero o ponerlos a la disposición de los apóstoles o repartirlos según la comunidad. No aparece eso. De que era un lineamiento, ni que era voluntad de Dios, ni que era una enseñanza de Jesús. No aparece eso por ningún lado. Entonces lo hace uno pensar en eso y lo hace suponer cosas, que quizás ellos fueron tomando esa decisión y que nadie los obligó a hacerlo. ¿Por qué? Porque hasta allí no aparece nada escrito que hay que hacer eso por obligación, ni por gratitud, ni por nada. No aparece eso en los textos, sino que cada quien hacía eso. Los dueños de las propiedades, los dueños de los bienes, entonces hacían eso, vendían las cosas, por una parte lo repartían a los demás y por otra parte también aparece que lo ponen a disposición de los apóstoles, así como Bernabé y otros seguramente. Ahí hay varios aspectos, ¿verdad? ¿Quiénes son estos? Estos sí son judíos. Acordémonos que ni los apóstoles se han desligado ni roto la relación con el templo, sino que mantienen sus lazos, sus vinculaciones todavía. Creen en Jesús, pero no han entendido que hay que hacer una ruptura. Y aparece eso ahí, de que se reunían todos los días en el templo, a las oraciones, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces pasemos, que es la tercera cosa que quiero hacer, ¿verdad? Ahora pasemos al texto de capítulo 5, los versículos del 1 al 11, que dice: Pero cierto hombre llamado Ananías,
juntamente con Safira, su mujer, vendió una posesión. Con el conocimiento de su mujer, sustrajo del precio. Llevando una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y Pedro dijo: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer del precio del campo? Reteniéndolo, ¿acaso no seguía siendo tuyo? Y una vez vendido, ¿no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué propusiste a tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y gran temor sobrevino a los que lo oían. Luego se levantaron los jóvenes y le envolvieron, y sacándolo fuera, lo sepultaron. Después de un intervalo de unas 3 horas más o menos, sucedió que entró su mujer, sin saber lo que había acontecido. Entonces Pedro le preguntó: dime, ¿vendieron en tanto el campo? Ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro entonces le dijo: ¿por qué se pusieron de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí los pies de los que han sepultado a tu marido están a la puerta, y te sacarán a ti. De inmediato ella cayó a los pies de él y expiró. Cuando los jóvenes entraron, la hallaron muerta. La sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y gran temor sobrevino a la iglesia entera y a todos los que oían de estas cosas. ¿Verdad? Sería bueno saber, por ejemplo, qué nos provoca ese texto al leerlo. ¿Nos provoca temor? A raíz de la lectura de ese texto, cuando lo hemos hecho, pues, ¿dejamos de mentir? ¿Cómo interpretamos eso? O sea que eso solamente sucedió en aquella época, pero no vuelve a suceder ahora, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que está en juego aquí? ¿Qué es lo que quiere Lucas transmitir a sus lectores de aquella época y por lo tanto también a nosotros hoy? Cuando la gente miente y no le pasa nada, ¿se detiene o siguen mintiendo? Entonces, ¿es que solamente fue para ellos? ¿Para Ananías y Zafira? ¿O solamente es un texto decorativo que, pues sí, ¿verdad? Puede significar algo bonito, algo bueno para la vida cristiana, pero sin embargo, pues sí, ¿verdad? Ya no pasa eso. ¿Cuál es nuestra reflexión frente a eso? Entonces, ahora bien, como yo dije antes, no aparece en ninguna parte de que Jesús haya enseñado a que hay que vender las propiedades y traerle el dinero a él. Jesús nunca enseñó eso. Por otra parte, no aparece en el libro de los Hechos tampoco, hasta donde vamos nosotros, donde digan los apóstoles: miren, todos los que tienen propiedades, véndanlas y tráiganlas al alfolí o tráiganlas aquí, ¿verdad? A la comunidad de fe para que suplan las necesidades. No aparece eso. En ningún lado aparece. Tal parece entonces de que la gente que tenía propiedades y las vendía, lo hacía por iniciativa propia. Y hay otras palabras de Pedro que podrían dar mucha fortaleza a eso que estoy diciendo en este momento. Sí aparece de que no había necesitados. ¿Por qué la gente vendía sus propiedades? ¿Acaso
las vendían porque se sentían llamados a hacerla. O sea, tomaban conciencia y decían, voy a hacer esto, ¿verdad? Otra cosa que también a mí se me ocurre, esta es una sospecha, ¿verdad? Es una sospecha. En ese momento histórico, ellos creían firmemente que la venida de Jesús era inminente, así como creemos ahora, ¿verdad? Que en cualquier momento puede ser la venida del Señor. Porque como nunca sabemos, ni vamos a saber, por más que andemos averiguando, nunca ningún ser humano va a saber cuándo va a ser eso. Así que no hay que perder tiempo en eso, ¿verdad? Entonces, ¿acaso será de que esta comunidad de fe ha estado creyendo de que la venida de Jesús, la nueva venida de Jesús, la próxima venida de Jesús, es inmediatamente, es inminente, es en cualquier momento, cualquier segundo, pero ya, ¿verdad? Esa frase, por ejemplo, que aparecen en stickers, calcamonías, más que todo eso ocurría en el siglo pasado, más que ahora creo, que se decía, incluso hay en películas estas distópicas, donde aparece de que hay invasiones, etcétera, etcétera. Entonces dice, rótulos ya todos desvencijados, chucos, ¿verdad? Y todo. Cristo viene pronto, por ejemplo, ¿verdad? Porque es cierto, Cristo viene, ¿verdad? Entonces, uno tiene que, o sea, uno lo cree, pues, cree eso, que Cristo viene. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Pero puede ser hoy, mañana, o no sé cuándo. Entonces, Bernabé toma la decisión de vender su lote, su terrenito, ¿verdad? Como dicen uno. Ananías y Zafira, dice el texto, que se ponen de acuerdo. Y dice literalmente, con el consentimiento de su mujer, Ananías, sustraen del precio de la venta del terreno. Entonces llevan una parte a los apóstoles y se quedan con otra parte. Por lo que dice Pedro, ellos se podían haber quedado, bueno, la decisión de venderlo por las palabras de Pedro, uno infiere eso, uno supone eso. Entonces, ellos decidieron venderla. Eso es lo primero. Ellos toman la decisión de venderla. Ellos pudieron tomar la decisión de no venderla. Ahora bien, ellos tomaron la decisión de, al venderlo, quedarse con el 100% de la venta. Sí. Por supuesto, por las palabras de Pedro. ¿Pudieron quedarse con una parte? Sí, pudieron quedarse con una parte. El punto aquí es que dan la apariencia de una manera fraudulenta, engañosa, mentirosa. Dice, hemos vendido en tanto el terreno y aquí está el pisto, el dinero. ¿En esto vendiste el dinero? El terreno. Sí, en eso. ¿Acaso no fue decisión de ustedes, verdad? De Ananías y Zafira. ¿Venderlo?
por supuesto. ¿Acaso ya con el dinero, como decimos nosotros en la bolsa, no te pertenecía a vos? Sí. ¿Por qué entonces haces esto? Yo lo que solo estoy queriendo leer algo que dice William, pero podría haber solo una respuesta a cierta situación social. Habría que verlo, William. Habría que verlo para ver, ¿verdad? Podría ser o podría ser que no. Entonces, este Bernabé es un judío de la diáspora que vive fuera, en Chipre, que tiene un terreno, y esa vinculación a ese terreno, decía yo, eh, tiene implicaciones religiosas, no solo económicas, sino religiosas. Religiosas de la religión judía, ¿verdad? De la creencia, de que es tener una propiedad, tener un pedacito de la tierra que Dios me dio, es estar en la presencia de Dios. ¿No será acaso de que Bernabé está rompiendo con la religión judía al vender entonces el terreno? ¿Verdad? Yo me hago esa pregunta. ¿No será acaso que entonces Bernabé ha entendido de que esto de depositar la fe en Jesús no, no tiene una vinculación con la religión judía, sino que Bernabé pudiese ser, por decirlo de esta manera, como un representante de los helenistas del futuro que van a estar aquí en el capítulo 6 en adelante? Entonces yo me hago ese tipo de preguntas. Bernabé, al vender el terreno, está rompiendo con el arraigo de la creencia en la religiosidad judía. Y entonces está rompiendo eso y está iniciando en un nuevo camino, en una nueva relación con Dios, pero a través de Jesús. ¿Qué piensan ustedes de eso? Y entonces Bernabé toma el dinero y lo pone a disposición de los apóstoles. Y otros han hecho lo mismo. Sin embargo, Ananías y Zafira no. Porque todos estos, por eso es que nos relata Lucas, que todos están vinculados todavía con el templo, con las creencias todavía, algunas creencias de la religión judía. Están gravitando ahí. O sea, es un proceso de transición todo esto. Por eso es que es bien interesante también. Es bien interesante porque la presencia del Espíritu Santo también marca un hito o marca un acontecimiento que sin precedentes, pues. Y estos judíos, que han sido judíos también, ¿verdad? Ananías y Zafira, ¿será acaso que no quieren romper con el pasado? No lo sé, ¿verdad? Pero podría ser también. Podría ser. Podría ser que estamos frente a una transición y a una ruptura donde la manifestación de Dios es nueva. No tiene precedente. Sino que nos estamos enfrentando en la lectura en un proceso paulatino, pero también doloroso. Porque el desarraigarnos de una creencia provoca muchas veces dolor. Y estamos relacionando, en esa época, ¿verdad? Ellos se están relacionando
con el mismo Dios de siempre. Sin embargo, con un nuevo entendimiento, conocimiento, o sea, paradigma, para entenderlo. Porque Jesús no ha estado en el Antiguo Testamento. Y entonces, el acontecimiento de Ananías y Zafira marca un hito, marca un cambio. Y entonces primera vez también que Lucas en el libro menciona iglesia. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, el versículo 10, de inmediato, bueno, ella cayó y todo. El 11, y gran temor sobrevino a la iglesia entera y a todos los que oían de estas cosas. Entonces es posible que Lucas nos quiera proponer. No, claro, ¿verdad? Por supuesto. El punto aquí también es que le dice Pedro a Ananías y también a Zafira, por lo tanto, a los dos, o sea, le han mentido a Dios. Le han mentido a Dios. Obviamente le mintieron a ellos dos, a toda la comunidad le mintieron, pues. Pero Pedro está procesando eso, que no solamente les han mentido a ellos, sino que le han mentido a todo, a la comunidad. O sea, le han mentido al proyecto de Dios. Y ese es el punto precisamente. El desarraigo, ¿verdad?, de la comunidad. Entonces son cortados de la comunidad. La gente que atenta en contra de la comunidad tiene su consecuencia. Y el temor viene así, dice el texto, ¿verdad? Pero yo me pregunto, ¿y por qué tienen temor? ¿Tienen temor porque van a mantener esa actitud? Ojalá no me vaya a pasar a mí, ¿verdad? Les voy a mentir, pero ojalá el espíritu no me vaya a asesinar, ¿no? Porque es un asesinato. Las cosas hay que decirlas como son. No es que se murió, ¿verdad? Según el texto. No los mata Pedro, ¿verdad? Tampoco. Así como Pedro dice, no, hombre, si ha sido sanado en el nombre de Jesús, pero yo no he sido, ¿verdad? Tampoco es Pedro el responsable de esto. Más que apego a lo material, es a la maldad, es al daño. Porque aquí es que el asunto es que solo se quedan con una parte, pero ese no es el problema, quedarse con una parte. Eso no es el problema. Quedarse con el 100% del dinero del producto de la venta no es el problema. Es que nadie les pidió que lo vendieran, la propiedad. El punto no es ese, ¿verdad? El punto es el atentado de destruir la comunidad. ¿Y qué es lo que destruye a una comunidad de fe? Entonces yo me pregunto también, o sea que Ananías y Zafira como que no mucho creían, quizás, ¿verdad? Entonces, cuando Lucas nos dice en el capítulo 2 cómo estaban estos miembros de la comunidad de fe, la comunidad de creyentes, de discípulos y discípulas de Jesús, en el capítulo 5 también nos vuelve a decir otro relato de eso, pero luego nos inserta aquí en el capítulo 5 Lucas esto. ¿Verdad? Entonces uno entra con el sospechómetro encendido aquí, ¿verdad? Y entonces aquí Pedro dice que de inmediato ella cayó a los pies de él y expiró.
Cuando los jóvenes entraron, la hallaron muerta. La sacaron y la sepultaron junto a su marido. Entonces, versículo 5 dice, entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y gran temor sobrevino a todos los que lo oían. Luego se levantaron los jóvenes y le envolvieron, y sacándole fuera, lo sepultaron. Los dos corren no la misma suerte, sino la misma consecuencia. Porque la suerte es como que si la suerte era algo etéreo, ¿verdad? Como que si la suerte los mató, ¿verdad? Los asesinó. Sino que es la consecuencia de las actitudes de ellos. Las actitudes de el modo de proceder de ellos. Las actitudes de ellos. El atentado en contra de la comunidad de fe. Dañar a una iglesia es de Dios. Tener una actitud de mentira frente a la iglesia es de Dios. Interrumpir, atrasar el proyecto de Dios no va a traer consecuencias. El interrumpir, atrasar el proyecto de Dios, que es el reino de Dios, ¿verdad? Eso es el proyecto de Dios, el reino de Dios. Atentar contra el reino de Dios no va a traerle consecuencias a esa persona. ¿Cómo sería calificado una persona que atenta contra el proyecto de Dios? El proyecto de Dios estoy hablando, ¿verdad? O sea, el reino de Dios. No es lo que yo supongo que es el reino de Dios. No. Es el reino de Dios. Entonces, esas son preguntas que son interesantes responderlas a través de la lectura de su palabra, la oración con Dios. Porque el punto es la comunidad. Lo que se va gestando ahí, con esfuerzo, con dedicación, con esmero, con desprendimientos de nuestra forma antigua de vivir. ¿Será acaso que una persona que atente contra el reino de Dios, contra la iglesia de Dios, es una persona convertida? ¿Realmente Ananías y Zafira tenía fe en Jesucristo en esa época? ¿Por qué Lucas nos coloca a Bernabé, alguien que no vive en Jerusalén, sino que es de la diáspora? Pero ¿cómo ha creído en esto? ¿Cómo ha experimentado la presencia del Espíritu de Dios? Y estos que han vivido en Jerusalén, Ananías y Zafira, ellos no son de la diáspora. Hacen lo mismo, venden el lote, el terreno. Bernabé vende el lote, el terreno. Pero hay diferencias actitudinales. Porque hay diferencias actitudinales. Y eso realmente, el comportamiento, las palabras, el comportamiento, son indicadores para cada quien de saber si estoy haciendo la voluntad de Dios o no estoy haciendo la voluntad de Dios. Si no lo estoy haciendo,
Tiempo hay para arrepentirnos, pero el tiempo es hoy, ya, no mañana, porque puede ser que sea demasiado tarde, ¿verdad? Oremos, hermanos y hermanas. Querido Dios, queremos agradecerte porque eres un Dios justo, un Dios bueno, un Dios justo. Ayúdanos a entender el texto. Ayúdanos a entender tu voluntad. Ayúdanos a entenderte a ti para poderte reconocer quién eres tú y poderte servir a ti y solamente a ti. Para poder tener fe en ti y solamente en ti. Para poder entonces tener esperanza en ti y solamente en ti. Ayúdanos, Señor, a ser discípulos y discípulas de ti. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.